Esta es Onda UNED y participando de este maravilloso Encuentro Nacional de Medios Regionales. Nos encontramos en lindas tierras sancarleñas, acá en Muelle, a la par del río San Carlos, en el Hotel Tilahari, y en medio de una lluvia que nos ha tomado en esta tarde, pero bueno, continuamos aquí. Y además tenemos el honor de conversar con la señora ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, doña Paula Bogantes. Doña Paula, muchísimas gracias por venir hasta San Carlos a hacer ese esfuerzo y acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que siempre es bonito tener una excusa para venir a esta zona tan bella que es San Carlos y más bien muy triste de tener que irme hoy, pero bueno, tengo que atender un tema familiar. No, adelante. Y más bien, justamente estando en una región, además una región pujante que siempre está creando cosas como lo de San Carlos. Doña Paula, ¿qué impresiones se lleva usted de un encuentro como este y de este compartir con la gente que está pulseándola, como dicen, en las regiones, haciendo comunicación y creando contenido? Varias lecciones. Vamos a ver, las voy a decir en ningún orden específico. Una, ustedes están muy bien organizados y eso es muy bonito verlo. Sobre todo cuando estamos hablando de operadores o industrias o empresas rurales. Es difícil ver esa organización. A veces uno lo encuentra en una zona específica, que San Carlos, que Pérez, que Liberia, no importa. Pero que hay representación casi que de todo el territorio nacional. Ahí está Guanacaste, está Limón, está La Juela, está San Carlos, etcétera, etcétera. Entonces, muy bonito eso. Creo que la unión hace la fuerza. Yo los escuchaba a todos cómo están compartiendo buenas prácticas y demás. Me parece formidable. Otro tema importante. Ustedes son la voz regional, la voz rural del Ejecutivo, ¿verdad? Porque mucho de lo que ustedes también conversaban era publicar o subir temas de interés de la ciudadanía. Y yo creo que la política, para bien o para mal, siempre va a ser interés del ciudadano. Entonces, en esta administración, para esta administración, los medios rurales son sumamente importantes para nosotros. Si usted ve en las conferencias de prensa de los miércoles, usualmente quienes nos acompañan son los medios rurales. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos y precisamente por eso es que también en esta administración nos hemos dado a la tarea de actualizar muchos temas que habían quedado dejados por varias razones no atendidos que tienen que ver con esta industria que los afectan. Y ahí voy al otro punto. Durante mi participación, la participación del MISID, mi colega y yo, pues sí se comentaron o se hicieron preguntas de varios temas específicos que tienen que ver con preocupaciones, voy a decirlos, específicas de los concesionarios regionales, que creo que son importantes, no solamente que los conozca el MISID, pero también es importante que ustedes se hagan escuchar a través de diferentes medios con las dos acciones importantes que están pasando en la industria. Y una tiene que ver el proceso de concurso, el que ya iniciamos a partir de junio, que en este momento la SUTEL tiene los lineamientos de política pública que le pasa al MISID a la SUTEL para que ellos empiecen. Y lo muy importante es la actualización de la ley que tiene que ver con el pago que tienen que incurrir los concesionarios de radiodifusión. Nosotros estamos en una discusión en la Asamblea con diferentes bancadas de diferentes partidos que apoyan el otro proyecto de ley que presentó el diputado Oscar Izquierdo, para el cual nosotros nos oponemos. Y es que, bueno, regional es prácticamente quebrarla, ¿verdad? Entonces, no hace una distinción. El proyecto que presenta el Ejecutivo justamente lo que hace es cobrar un 7, algo y un 3, algo, 7, algo televisoras, 3, algo por ciento radios, y entonces es proporcional a los ingresos, justamente, ¿verdad? Precisamente. Dentro del análisis que nosotros hicimos del proyecto de ley que proponía la izquierda, encontramos varios con los cuales nosotros no estábamos de acuerdo, y uno de lo que usted decía. Un mismo pago base para todos, independientemente del tamaño de la empresa, de casi 3.700.000 colones. Y más del 67% de las empresas de la industria, por ejemplo, de televisión, ese 3.700.000 les representa
casi que la totalidad de ingresos. Entonces no es justo, no es equitativo. Como usted bien decía, para una empresa grande no le llega a representar ni el 1%. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? No, esto primero hay que traerlo el monto que se establece en el 54 y la medición que se estableció en el 54. Hay que revisarla. Por revisado, traer esos valores a valor presente. Y el valor presente lo hicimos según el índice de precios al consumidor, que es el índice que nosotros consideramos es más justo para hablar realmente de un valor presente. Y con base a ello se establecieron los porcentajes. Los porcentajes también se establecen dependiendo de el clúster de empresas que pertenecen a televisión o a radio. Por eso radio es mucho más bajo, porque radio también juntamos AM y FM. Entonces estamos hablando de más de 100 concesionarios. Mientras que en televisión son alrededor de 27, 30 concesionarios, por tanto el porcentaje es más alto. Sí, hay un potencial de más o menos unas 11 frecuencias que se liberaron, que no se han usado. Podríamos subir máximo como a unos 40 y tantos, mientras que en radio, dependiendo de la forma en que se distribuye el espectro, podríamos estar hablando de unos 70, 100 concesionarios, 100 considerando que sea regionalizada la radio, ¿verdad? Usted nos mencionaba en el caso de la radio FM que se estarían otorgando las frecuencias de concesión nacional con un ancho de banda de 400 kilohercios, que es, digamos, como si pasamos la radio de ahora, pasamos 88.3, 88.7 y 89.1. Y en regionales se utilizarían las frecuencias intermedias. Entonces pasaríamos 88.7, 88.9, 89.1, 89.3 y ahí vamos utilizando esas frecuencias intermedias. Eso exclusivamente para las concesiones rurales. ¿Hay un share, digamos, entre concesiones nacionales y rurales o cómo más o menos se va a distribuir? No, según el análisis de necesidad y factibilidad que nos presentó la SUTEL, varios de los puntos que analizamos fue ese. ¿Cuál era la demanda real de mercado con relación a empresas que tuvieran un interés real en participar en una subasta? Y aquí hay que ser muy claros en el interés real. ¿A qué me refiero? Ustedes o las empresas tienen muy claro que si a ellos se les otorga una concesión, ellos se están comprometiendo a una serie de cumplir con una serie de requerimientos. Y muchas veces este cumplimiento conlleva inversiones financieras. Entonces, una cosa es decir, sí, yo quiero participar en esa carrera, pero si entro a la carrera, tengo que ir a comprarme tenis y tengo que ir a entrenar. Y entonces había que establecer bien cuál era esa demanda real. Y eso no lo tenía que dar en necesidad de factibilidad. Otro tema que nosotros como ejecutivo necesitábamos que nos quedara de alguna forma clara era cuál era el tipo de frecuencias que íbamos a utilizar, cómo íbamos a hacer ese partir el queque. Actualmente usted lo dijo bien, como está partido el queque en frecuencias de radio y de televisión, bueno, radio es cada 400 se hace un corte. Entonces los concesionarios ahorita tienen una banda o un bloque de 400 megas para poder darle transmitir en todo el territorio nacional. Con este nuevo concurso, como lo estamos estableciendo, es diferente. Si el operador quiere una cobertura nacional, va a tener que mantener los bloques de 400. Eso significa que van a tener que subastar 2 bloques de 200 para llegar a ese 400. Pero cuando hablamos de operadores regionales, usted sabe que por avances de tecnología y demás, ya no es necesario que estén en bloques de 400, pueden bajar a bloques de 200, no hay interferencia. Cuando hablamos de una transmisión nacional, sí tienen que mantenerse los 400 para evitar ese tipo de interferencias. Entonces, sí, quiero aclarar una cosa. Estamos analizando o se va a dar la posibilidad de partir el queque en bloques de 400, pero eso no significa que se duplique la cantidad de frecuencias, por lo que dije antes. Cuando es nacional, mantienen los 400, cuando es regional, sí se va a hacer una mayor división. Eso significa que vamos a poder subastar una mayor cantidad de frecuencias de las que actualmente están disponibles. Y digamos, de las más o menos son 50, 51 emisoras a 400. De esos 51 bloques de 400, ¿cuántos de esos se van a subdividir en 200? Bueno, eso ya, esa letra menuda la tiene que el análisis lo hace la SUTEL. Porque la SUTEL es quien maneja el registro concesionario, es el que maneja el registro de frecuencias, ellos son los que están ideando cómo van a montar ese cartel,
porque no es tarea fácil, ¿verdad? Y aquí entonces voy a usar el ejemplo de 5G, es exactamente igual. El ente regulador que se establece por ley cuando se crea la Ley General de Telecomunicaciones es la SUTEL. Nosotros como MISI tenemos la obligación de decirle a la SUTEL, de enviarle a la SUTEL los lineamientos de política pública. Voy a decirlo a un nivel mucho más amplio. Ellos agarran esos lineamientos y los llevan más a la operatividad del cartel. Y entonces sacan el pliego de condiciones. En el pliego de condiciones, todas esas preguntas que usted me está haciendo quedarán respondidas o no. Y entonces es cuando los operadores tienen la enorme oportunidad de que cuando el pliego de condiciones se publica, en los siguientes 10 días, mandar observaciones para que sean atendidas por la SUTEL. Y ahí es donde disculpen, una de las grandes conversaciones que tuvimos dentro del foro que tuvimos hace unos minutos fue justamente el tema de, bueno, en el pliego de condiciones que ustedes solicitaron no hay una distinción entre operadores comerciales y no comerciales o religiosos o de otros tipos, sino que simplemente hay la única división es regional o nacional, ¿verdad? Entonces, la única manera de mejorar ese tema sería hacerlo solicitándolo en el pliego de condiciones de lo que la SUTEL emita. Así es. Nosotros los lineamientos los definimos y le dijimos a la SUTEL, el cartel tiene que atender la necesidad nacional, pero también darle una atención a las zonas rurales, a las necesidades de territorios en zonas rurales. Entonces ellos tienen que tomar en cuenta ambos. Ahora, de nuevo, Perfecto. Y sobre la propuesta de ley del canon, ahí sería en este momento cualquier cosa que queramos agregar, trabajarla con diputados y demás, ¿verdad? yo les hago un llamado a que utilicen a los representantes, a los diputados representantes de sus zonas. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros lo que tratamos de hacer desde el Ejecutivo fue, primero que todo, estamos actualizando una ley que data de 1954, punto número 1. De nuevo, en donde tuvimos que ver inclusive la fórmula que se utilizaba para calcular estos cobros de televisión FM y AM. Y el otro punto que hicimos fue analizar el proyecto de ley que estaba en corriente legislativa, en donde se proponía un monto de 3 millones casi 700, y cómo lo ajustábamos a un proyecto de ley más equitativo, más justo, etcétera. Entonces, ya lo hicimos, ya ese proyecto se le presentó a los diputados. Pero ahorita podemos entrar en temas más específicos. Nosotros proponemos que sea un canon, porque un canon establece una relación bilateral entre dos partes. Y no solamente eso, al establecer esa relación bilateral entre las dos partes, usted le puede incluir al canon usos específicos. Eso es una ventaja que tiene el canon. Perdón. Entonces, en ese canon, ¿de qué podemos estar hablando? Que un porcentaje de la recaudación del canon se destine a incentivar contenido local, a apoyar a pymes que están enfocadas más en temas académicos, sociales, de deporte, etcétera. Eso se puede incluir en la ley. Actualmente no se incluye. Entonces, el llamado es que ustedes pues visiten o hablen con los representantes diputados de sus zonas para que le pongan atención al proyecto de ley y precisamente para que incluyan estas necesidades específicas de los operadores rurales. Nosotros estamos absolutamente abiertos, precisamente por eso sugerimos que sea un canon, para poder incluirle estos usos específicos a el monto que vayamos a recaudar. Bueno, doña Paula, cuando uno emprende una gran empresa o un gran proyecto, siempre tiene un imaginario del resultado. ¿Qué imagina usted que podamos tener en septiembre de 2025 cuando pase todo este proceso? Qué buena pregunta. Primero que todo, esperamos lograrlo para septiembre de 2025. Los 15 meses que establecimos en el decreto fue pensando en un escenario optimista. Yo me voy a mantener optimista. Pero independientemente si es en septiembre o cuando sea. Ve, esto es un hecho histórico. En Costa Rica nunca se había sacado a concurso las frecuencias. Las frecuencias se empezaron a adjudicar de otras formas en los años 50. Y se han mantenido los mismos que lograron llegar a la fiesta y conseguir el tiquete para recibir el almuerzo, han sido los que han venido aprovechándose o beneficiándose de lo que lograron conseguir en esos años.
Para nosotros es muy importante actualizarlo, es decir, que se vuelva a hacer para ordenar la casa, para que sea más justa, para que haya mayor participación, para que no solamente sean nacionales, sino que haya una participación importante de rurales, de operadores regiones, sí. regionales. Entonces, yo quisiera que cuando lleguemos a esa fecha, digamos que es el septiembre 2025, que sea, de nuevo, que se haya llevado un proceso más justo, en donde se atendieron las necesidades y los intereses de todos, porque aquí hay que pensar en los dos. Nosotros como ejecutivo tenemos la obligación de que ese proceso pase. El entrar en el maquinado, si se quiere, en los detalles del cartel, le compete a otra instancia. Pero nosotros somos al final del día el rector en telecomunicaciones. Y como dije, el objetivo de esta administración es que en las zonas los operadores regionales tengan una mayor voz. Históricamente siempre han sido los mismos de siempre. Y nosotros creemos en que la comunicación sea asertiva, que sea pronta, que se mantenga dentro de la verdad, dentro de los hechos fácticos. Por eso las conferencias de prensa los miércoles, por eso nosotros como ministerios estamos llamados a divulgar más los mensajes, etcétera, etcétera. Entonces yo espero de verdad que este sea un proceso participativo en donde los interesados de la industria tuvieron la oportunidad de expresar su voz y que ojalá logremos atenderlos a todos. No, excelente. Y además, septiembre de 2025 es un buen momento porque deja marcada la cancha antes de que inicie el proceso electoral. ¿Verdad? Que este es un tema sensible. Hacerlo en medio de las elecciones. Es mejor que termine el proceso antes de que inicie el proceso electoral, ¿verdad? Sí, y por eso entre otras razones, por eso corremos también. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doña Paula, por esta conversación y por haber venido hasta acá. Cerramos así, nos mata el tiempo, pero vamos con más contenido. Este encuentro nacional de medios regionales. Muchísimas gracias. Esto es